Vamos a empezar el pleno extraordinario. Como todos sabéis, estaba previsto a las 8:30. Mientras tanto, que se incorpora Nafi, vamos a empezar el pleno porque tenemos las condiciones a las 10:30 de la mañana. Por lo tanto, vamos a empezar el pleno con el primer punto del orden del día: dictamen relativo a la aprobación de medidas concretas para avanzar en la emergencia climática. Tiene la palabra Eduardo. Sí, hola, buenos días. Vamos a ver, esta moción, una moción un poco amplia y compleja, porque de alguna manera es una especie de declaración de intenciones, ¿no? Nuestro grupo municipal, desde el principio, hemos estado abogando por, desde que se aprobó la moción de emergencia climática, al principio de esta legislatura, pues nosotros ya anunciamos que nuestra idea era no dejar esto una declaración de intenciones, sino seguir avanzando en medidas que nosotros entendíamos que deben implementarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos llevado o traído aquí al Pleno Municipal una serie de mociones, como potenciar el uso de bicicletas, implantar contenedores marrones, que por cierto, aunque en este caso se votó que no, el equipo de gobierno no estuvo de acuerdo. Sin embargo, ahora, por lo que sabemos, y por imposición de una ley de rango superior, van a tener que ser implantados en todos los municipios de más de 5.000 habitantes, lo cual nos alegra, ¿no? Porque de alguna manera nos da la razón, ¿no? Es una normativa que viene de Europa. Promovimos el programa de aprovechamiento de las cubiertas municipales para implantación de energía fotovoltaica. Esta moción sí fue aprobada por unanimidad, aunque no sé en qué situación estará. Plantación de árboles, que esta fue rechazada. Dinamización del sector agrario y de productos derivados, que también fue rechazada. Un claro desacuerdo con la ubicación de la depuradora de Mestanza, que también fue rechazada. Y bonificaciones del IBI para la incorporación de energía solar fotovoltaica y térmica a nivel particular, que esta sí fue aprobada, aunque en principio no a través del IBI, pero bueno, finalmente el equipo municipal decidió implantarla, lo cual nos alegra enormemente. Entonces, a pesar de todo esto, nosotros obviamente seguimos insistiendo en este tema porque creemos que es un tema muy importante, el tema de la deriva ambiental que está tomando el planeta, de alguna manera. Hace 1972, hace ahora 50 años, se emitió un informe por parte de una de las universidades más prestigiosas del mundo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que siempre está entre las 5 universidades más importantes en los rankings estos que se hace, con Harvard, con Cambridge y tal. Fue un informe que se llamó Los límites del desarrollo. Fue encargado por una ONG que se había creado unos años antes, de políticos, periodistas, científicos y tal, preocupados por el futuro del mundo, y liderado por una biofísica muy joven, Donella Meadows, se llamó Los límites del crecimiento, no sé si lo he dicho, llegaron a algunas conclusiones, una de las cuales me parece muy relevante y voy a leer literalmente. Si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la producción de alimentos y la explotación de recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos del crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. De esto hace 50 años. Esto no se le hizo mucho caso, lógicamente. Lo que pasa es que revisiones posteriores y el devenir de los acontecimientos nos están indicando que no iban en absoluto descaminadas estas predicciones que hicieron estos. Perdón, ¿podéis decirle a los que están pegando voces que se callen? Vale, puedes seguir. Gracias. Entonces, ya digo, los acontecimientos han hecho que nos empecemos a preocupar cada vez más. De hecho, ya se está empezando a oír hablar de este informe, también porque hace justo 50 años que se emitió, ¿no? Este año, digo. En este sentido, y avanzando en esta misma línea, resulta que los máximos de producción de los productos de los cuales nos abastecemos energéticamente se han ido produciendo ya en los últimos años. Es decir, hemos llegado ya a los máximos de producción de carbón en el año 14, de uranio en el año 16, lo digo por los que sueñan aún que la energía nuclear es la que nos puede sacar del atolladero, el petróleo en el 18 y del gas natural, que todavía no se ha llegado al máximo, se espera que se llegue a mediados de esta década, hacia el año 25, y de hecho ya hay muchos países en los que ha empezado ya a declinar, por ejemplo Argelia, que es la que nos abastece fundamentalmente a nosotros de gas natural, ¿no?
¿Esto quiere decir que se nos acaba todo esto? No. Esto quiere decir que cada año vamos a tener un poquito menos que el año anterior. Y como nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra manera de organizarnos no contempla la posibilidad de estancamiento, sino que solo contempla el crecimiento perpetuo, obviamente vamos a entrar en conflicto en no mucho tiempo, porque si cada vez vamos a necesitar más energía y cada vez vamos a disponer de menos energía, el conflicto es inminente, ¿no? De hecho, la Agencia Internacional de la Energía, que es una agencia de naturaleza consultiva de la OCDE, que informa anualmente sobre la situación energética mundial a los países de la OCDE, ya lleva 3 o 4 años anunciando que para mediados de esta década ya habrá casi con toda seguridad un déficit importante de petróleo. Probablemente incluso llegaron a decir que podía llegar a ser hasta el 50%. 50% o quizás el 70%, en fin, hay diversas horquillas. Tener solamente el 70% del petróleo que está demandando la sociedad es una hecatombe para la economía mundial. Entonces, de hecho, no solo es el petróleo lo que va a escasear, el resto de materiales que van a ser necesarios para implementar las energías renovables, que son materiales diversos, de cobre, aluminio, muchos metales, tierras raras que se llaman en química, todos estos metales, si se extraen a la velocidad a la que se requeriría extraer para transformar toda la economía energética en renovable, habría que multiplicar por unos números muy altos la demanda de estos minerales, lo cual haría inviable. Es decir, estamos realmente metidos en un atolladero del que es verdad que no se habla mucho, se habla mucho más de otras cosas. Se habla más, por ejemplo, del cambio climático, lo cual es muy de agradecer, porque es otro de los grandes problemas con los que nos enfrentamos, derivado un poco de lo mismo. De esto no se habla mucho, pero se sabe porque estas agencias internacionales están informando a los gobiernos de todo el mundo. De hecho, Pedro Sánchez, hace un par de años, hablando del informe 2050, ya nos anunció, para jolgorio general, que íbamos a tener que dejar de comer tanta carne, que íbamos a tener que dejar de viajar tanto, que íbamos a tener que dejar de traer tantas cosas de China. Esto lo comentó Pedro Sánchez hace un par de años. Lo que pasa es que, bueno, dio lugar, pues como siempre, pues a risas y tal. Bueno, ni que decir tiene cuando comentó Alberto Garzón lo de la granja de ganadería intensiva y tal, que parecía que había contado un chiste, ¿no? Sin embargo, esto es así, y las evidencias científicas cada vez van más en esta línea, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros, con Alhaurín de la Torre? Hombre, tiene que ver porque Alhaurín de la Torre tiene un modelo de desarrollo, bueno, como el resto del mundo, pero quizás un poquito más acentuado, que nos ha llevado a esto. Y tenemos que empezar a pensar, a razonar acerca de cuál debe ser nuestra manera de proceder, ¿no? Bueno, en este sentido también Alhaurín de la Torre tiene digamos, es un ejemplo paradigmático, no de estos casos que he comentado hasta ahora, que son de productos, digamos, perecederos, no renovables, sino de otros recursos renovables, como es el agua. El agua es un claro ejemplo paradigmático en el que Alhaurín de la Torre y otros muchos pueblos de los alrededores, por sobreexplotación de los acuíferos de los que se abastece, está llegando a una situación insostenible y muy preocupante. Este año la cosa iba fatal, afortunadamente al final ha empezado a llover, pero la tendencia es clara, debido además también al cambio climático producido, la tendencia es que cada vez va a llover menos. Estas son las predicciones que se hacen, ojalá no, pero esto es lo que debemos esperar, cada vez va a llover menos. Por lo tanto, y con esta sobreexplotación de los acuíferos, la tendencia será la que es, que los acuíferos con las capas freáticas cada vez están más bajos y tenemos que andar pinchando por todos sitios. Ahora se acaba de abrir un pozo nuevo con buenos resultados, al parecer, en Pinos de Alhaurín. Y bueno, es verdad que obviamente hay que garantizar el abastecimiento de agua a la población. También hay que agradecer las gestiones que está haciendo el señor alcalde para abastecernos de agua de embalse ante el evidente colapso de los acuíferos. Esto es una cosa necesaria, pero claro, esto es una cosa necesaria para mantener y garantizar el abastecimiento de la población. Pero a nosotros nos parece que no es lo necesario o lo recomendable para mantener el ritmo de crecimiento que hemos mantenido durante las últimas décadas y que obviamente
y teniendo en cuenta además que los niveles de los embalses también están disminuyendo, por lo que acabo de comentar, de que las precipitaciones son cada vez menores, pues obviamente tampoco podemos soñar con que los embalses nos abastezcan eternamente de todo el agua que necesitan, pues todos los proyectos que están abiertos, pues yo qué sé, las ciudades aeroportuarias con 1.700 viviendas, las piscinas de olas para hacer surf aquí a 8 kilómetros de la playa y todo este tipo de proyectos que a nosotros nos parece que son lo que no se debe hacer precisamente. Y esto es un poco, de alguna manera, el sentido de esta moción. El sentido de esta moción es, vamos a pararnos a reflexionar. Vamos a pensar que este camino, que sí, que durante mucho tiempo ha sido un camino exitoso, porque los límites estaban relativamente lejos, pero estamos llegando a una situación, lo estamos viendo con el agua, pero nos va a caer por todos sitios, en la que tenemos que empezar a pensar. ¿Y por qué no va a ser a la Orín de la Torre, que ha sido pionera en muchas otras cosas, el municipio que empiece a reconsiderar que la manera de crecer o la manera de afrontar el futuro tiene que ser otra manera. Tiene que ser de otra manera distinta, ¿no? Entonces, en este sentido, y no me quiero extender más, en este sentido nosotros proponemos una serie de acuerdos que paso a comentar a continuación. El más importante de todo, de nuestro punto de vista, porque es una declaración de intenciones, como ya he dicho, es el primero, que dice que el Gobierno municipal abandonará el proyecto de la ciudad aeroportuaria y desaconsejará a la Junta de Andalucía la construcción de la EDAR en Mestanza, en tanto que proyectos destructores de una parte nada despreciable de las últimas zonas de vega fértil a su paso por la Orín de la Torre, y potenciará el mantenimiento de los usos agrícolas. No he hablado, porque tampoco hay tiempo para hablar de todo, de los problemas que la ocupación del territorio genera en cuanto a, no ya a soberanía energética, sino también a soberanía alimentaria. Estos conceptos de soberanía alimentaria y energética son conceptos de los que nunca habíamos oído hablar, menos nosotros, porque aquí en este pleno nuestro grupo municipal lo ha sacado en varias ocasiones, porque es un tema que está ahí. Ahora ya se empieza a oír incluso en medios de comunicación importantes, sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania, y que nos estamos empezando a dar cuenta que igual nos pueden empezar a faltar cosas, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos parece importante que lo que son tierras de cultivo, dejen de pensarse como zonas en las que seguir echando hormigón, ¿no? Por otra parte, también proponemos que se abordará el abandono progresivo de las zonas inundables. Lo que queremos decir un poco con esto es que hay viviendas irregulares en zonas inundables, hay proyectos en zonas inundables que requerirán de una intervención técnicamente factible, por otra parte. De hecho, ya han empezado grandes obras para, digamos, disminuir la inundabilidad de las zonas en las que se quiere intervenir, con la ciudad aeroportuaria, etcétera. Pero a nosotros nos parece que esta no es la manera. Es decir, la manera no es, si esta zona es inundable, la protejo de las inundaciones gastando un dineral y una cantidad de materiales enormes para evitar que sea inundable y así poder seguir con mi proyecto a pesar de todo. Deberíamos ser quizás un poquito más humildes y aceptar que hay zonas inundables, y que además es bueno que así sean, porque las zonas inundables fertilizan periódicamente los campos de cultivo que hay ahora en esas zonas, etcétera, ¿no? El tercer punto habla de normativas bioclimáticas. También es importante por los problemas que he comentado de abastecimiento energético que se prevé en el futuro, es importante avanzar en obligar a las construcciones a hacerse de una manera en la que el aprovechamiento energético sea más alto, en la que no haya, bueno, pues tantas pérdidas energéticas. Entonces, todo esto se puede normativizar y el ayuntamiento tiene mucho que hacer en este tipo de cosas, ¿no? También se defenderán los espacios naturales de su entorno, todo va relacionado con lo mismo. Es verdad que este ayuntamiento ya aprobó en su momento, no sé si fue en el año 17, el apoyar la protección de la Sierra Mijas como parque natural, nos parece muy bien, pero creemos que debe digamos, ahondarse más en estos temas, porque la protección de la biodiversidad de nuestro entorno también es muy importante en esta línea. Y, por último, proponemos que se lleve a cabo también una auditoría energética, no solo como de alguna manera para proponer medidas para los domicilios particulares, sino también para que el ayuntamiento en sus edificios municipales, que son muchos, también tengan en cuenta estas circunstancias y empiece a implementar medidas bioclimáticas para ahorrar energía en los edificios municipales. Y nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Eduardo, por tu intervención. Vamos a pasar la palabra a la concejala de Medio Ambiente, porque hay asuntos que afectan directamente a la concejalía de Medio Ambiente, pero antes el portavoz va un poco a hacer
una síntesis de del voto, un poco la motivación del voto. Estamos hablando de un punto único, muy ramificado, muy amplio. Hay asuntos, digamos, que ya se están trabajando, ya se están ejecutando, por lo tanto no tendría sentido aprobarlo de nuevo. Y hay cosas que desde luego no vamos a renunciar, como la ciudad aeroportuaria, cuando hay ahora mismo una demanda, por ejemplo, de parque logístico bastante grande. En el último año se han ejecutado 270 parques empresariales en España. El otro día estuve en el Puerto Seco de Antequera, donde se van a meter 3 millones de metros cuadrados, que prácticamente está vendido en un día. En un día se podría vender. La ciudad aeroportuaria podría pasar lo mismo. Con la creación de más de 20.000 empleos, nosotros no vamos a renunciar, desde luego, a la ciudad aeroportuaria y, por lo tanto, este punto no lo vamos a aprobar porque va incluido ese tema. Respecto al tema de la depuradora, nosotros ya nos manifestamos en su momento. Pedimos por unanimidad en 2 ocasiones y en periodos distintos, en ejercicios distintos, tanto en el año 2012 como ahora últimamente. Hemos aprobado en 2017 el que se pudiera ubicar la depuradora en la ampliación de la del Guadalhorce, la existente actualmente, y parece que no es posible. Así es como nos han respondido con las alegaciones que hemos presentado. Sí es verdad que hay alegaciones que han sido aceptadas. Pedíamos la reducción de la superficie a ejecutar en 90.000 metros y 90.000 metros que se va a reducir. Nos han aceptado el no llevar una línea eléctrica que atravesaba el término municipal de Alaurín de la Torre, también nos la han aceptado. Se va a abastecer la futura depuradora Guadalhorce Norte desde lo que es Málaga capital, por lo tanto tenemos ahí un problema también resuelto, pero por más que se minimice y por más que se haya reducido la macrodepuradora, porque se ha reducido, sin embargo, al final no parece ser que no va a ser posible, digamos, que la Junta renuncie después de la presión que está recibiendo de Europa, después de más de 20 años, y por lo tanto este primer punto del Pleno no lo vamos a aceptar, pero vamos a entrar en las cosas que ha planteado Eduardo, que es verdad y es cierto de que estamos en sintonía en muchos aspectos. En el tema del abastecimiento de agua estamos nosotros, ya está adjudicada entre varias empresas la que va a redactar el proyecto de 11,5 millones de euros para traer el agua a Alaurín, agua de pantano, que garantice el abastecimiento. También en las obras de emergencia que se aprobaron hace poco por la Junta de Andalucía, con más de 300 millones de euros de inversión, se ha declarado por un decreto de la Junta la declaración de emergencia por la sequía, que la sequía sigue estando ahí. Extremadura tiene sequía, Cataluña tiene sequía. Ayer mismo en la tele veía yo un campanario, una iglesia que aparecía en un pantano de Barcelona. En Vigo se quiere hacer una presa, que hay resistencia por los ecologistas. Es decir, la emergencia climática es una realidad. Es decir, está habiendo un cambio climático y no llueve como debería de llover en el otoño, en el invierno, y ahora está lloviendo en la primavera. Realmente está habiendo un cambio climático provocado por el abuso que ha habido del consumo de hidrocarburos provenientes del petróleo, el carbón, etcétera, y hay que descarbonizar la sociedad, y eso va a llevar tiempo. El hidrógeno verde tiene mucho futuro, y de hecho nosotros tenemos un convenio, que vamos a ir a Alemania a ver cómo el transporte público funciona con el hidrógeno verde, que se produce utilizando la energía solar y la energía fotovoltaica para producir el hidrógeno verde. Y ese proyecto lo vi el otro día en el proyecto del Puerto Seco de Antequera. Me gustó mucho, que va a utilizar prácticamente todas las naves la fotovoltaica para producir, para autoabastecerse, lo que se llama sostenibilidad, ¿no? Digamos, la soberanía en cuanto a depender de sí mismo en la producción, digamos, de hidrógeno verde a través de la electricidad que produce las placas. Es lo que más me gustó del proyecto, 3 millones de metros cuadrados, 3 millones de metros cuadrados menos de olivos,
¿me entiendes? Pero también va a haber energía sostenible, energía a través del hidrógeno verde que se va a obtener, que va a ser utilizada para todo el transporte. Hay más de 4.000 camiones que van a depender de esa energía verde, ¿no? Por lo tanto, es verdad que estamos en una situación que hay que cambiarla, que hay que variarla, que nos va a costar sangre, por decirlo así, porque nos va a costar dinero, nos va a costar inflación, nos va a costar un esfuerzo inversivo bastante importante, pero ahí están los fondos Next Generation, ahí están los fondos que vienen de Europa, que muchos se van a destinar a un cambio de ciclo y un cambio. Por lo tanto, no hay que hacer tampoco tan catastrofista, ¿no? Es decir, está claro de que no podemos continuar como estamos hasta ahora, pero ese efecto invernadero que se produce, digamos, por la emisión de gases de efecto invernadero, hay que eliminarlo para que vuelva el clima en 50 años, que vuelva, si es posible, a una situación bastante más sostenible. En fin, de eso, pues, el portavoz del Grupo Popular va a enumerar una serie de argumentos. Tiene la palabra Manuel López. Muchas gracias y buenos días a todos. No mucho más, alcalde, respecto a lo que se ha comentado. Es verdad que el fondo de la moción, yo creo que esto quizás merezca un debate mucho más profundo y alargado en el tiempo, a lo mejor para reducirlo a un único punto de una moción, de un pleno extraordinario. Pero es verdad que hubo como bien ha dicho Eduardo, hubo una moción en un pleno donde prácticamente hubo una unanimidad de todos los grupos en cuanto a esta declaración de intenciones que comentaba Eduardo, que para nosotros, como equipo de gobierno, no nos lo hemos tomado a la ligera. Es decir, no ha sido una declaración de intenciones para nosotros. ¿Por qué? Pues porque se están haciendo cosas, evidentemente. Ha habido cosas que se han rechazado en determinadas circunstancias. No vamos a entrar ahora aquí los motivos, tenía sus argumentos. Podemos estar equivocados, evidentemente, y rectificar un año después o 2 años después, porque las circunstancias han podido cambiar o se ha conseguido presupuesto para ello. Es decir, las circunstancias pueden variar, como bien conoce, perfectamente. Pero que el fondo de la preocupación, y así lo trasladó al alcalde, la preocupación, por supuesto que está. Alaurín de la Torre ha crecido en los últimos años, pero ha crecido de una forma ordenada. Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo con el modelo. De hecho, Izquierda Unida, no recuerdo que haya aprobado prácticamente nunca ningún tema urbanístico, pero el crecimiento ha sido un crecimiento ordenado. Sí, un crecimiento ordenado. Es decir, Alaurín no ha crecido como otros municipios de España o otros municipios de la provincia. El que no quiera ver eso puede estar equivocado o no quiere verlo. Pero la realidad es la que es. Es decir, Alaurín de la Torre no ha crecido de una forma desordenada. Y repito que para nosotros no es una declaración de intenciones lo que se acordó en un pleno anterior de este ayuntamiento. Y nos hemos pronunciado en la mayoría de los puntos que hoy propone aquí este punto que viene firmado por el Grupo Socialista y por Adelante Alaurín de la Torre. El alcalde ya ha comentado lo de la ciudad aeroportuaria, cuál es la intención de este ayuntamiento, no hace falta volver a repetirlo. Nos pronunciamos respecto a la EDAR de Mestanza desde hace ya algunos años, respecto al tema de las construcciones irregulares en zonas inundables. Evidentemente el ayuntamiento no ha fomentado ninguna construcción irregular en zonas inundables. Si ha habido algún asentamiento, ha sido a motu propio de cualquier vecino o ha engañado también en algunas ocasiones, no lo voy a decir así, pero el ayuntamiento, evidentemente, ¿cómo va a querer construcciones irregulares en este tipo de zonas? Y respecto al estudio de una normativa bioclimática, pues nosotros podemos hacer nuestro trabajo en el caso de las construcciones que promueva el propio ayuntamiento, pero es verdad que tiene que haber en este aspecto una decisión clara y contundente de administraciones superiores.
Me refiero a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, que tiene que ser mucho más contundente y obligar, en el buen sentido de la palabra, a que las cosas vayan por donde tienen que ir. Y hay un caso, el de la sierra, el cuarto punto, el de la Sierra de Mija, Alpujata. Sabéis que hubo un acuerdo de este ayuntamiento, pues hace ya algunos años, que fue unánime, instando a la Junta de Andalucía a esa declaración. A finales del pasado año, del 21, este ayuntamiento, a través de una carta que mandó el alcalde a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, se le instaba a que nos diese información de cómo estaba este expediente. Y la respuesta fue que no se había recibido en esta consejería, leo la negrita, la letra que está en negrita, ninguna petición consensuada entre todas las partes que actúan en el territorio. Dice, a la vista de lo anterior, esta consejería se encuentra a la espera de contar con el apoyo de todos los actores y agentes sociales y económicos del territorio que permita elevar al Consejo de Gobierno una propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, parece que hay algún ayuntamiento, quiero recordar que Alaurín el Grande, y Jessica que me corrija, y Tolós creo que también, que de momento, Monda, Ojén, Alaurín el Grande. Vale, pues otro... No, tiene razón. No se han pronunciado a favor de este tema. Es una pena, la verdad, pero que nosotros no hemos variado. Y si hay que hacer alguna propuesta nueva, instando a quien haya que instar para que a ver si esto se puede agilizar, pero claro, la soberanía de los ayuntamientos, evidentemente poco podemos hacer, mejor dicho. Es una pena de verdad, porque es un tema que habría que sacar adelante. Y repito que el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, ¿verdad?, que por instancia de Adelante Alaurín de la Torre aprobó esta declaración por unanimidad. Y respecto al último punto, el de llevar a cabo una auditoría energética, son trabajos que el Ayuntamiento está realizando ya en edificios públicos, en la línea de la iniciativa de Adelante Alaurín de la Torre, aprobada en su momento por unanimidad para instalar paneles solares en las cubiertas municipales, y fue un tema que se aprobó. Y repito que no era una declaración de intenciones, porque el ayuntamiento este tema se lo ha tomado en serio y está trabajando bastante en ello. Por lo tanto, este punto no lo vamos a aprobar, al estar ahí condensado un montón de asuntos en los que ya se está trabajando y en otros en los que no hemos pronunciado. Y por supuesto, reitero que en el fondo de lo que ha comentado Eduardo, yo creo que esto requeriría quizá un debate más alargado en el tiempo de la preocupación que existe, y el alcalde así lo ha comentado y lo ha manifestado. Yo solamente una omisión que he cometido, que no he querido, por no entrar mucho en el fondo, es lo de la normativa bioclimática, porque para la innovación del PEGOU de Alaurín, con el proyecto, digamos, de la ciudad aeroportuaria, va en la normativa la obligatoriedad de la obligación, digamos, de que esa normativa bioclimática se aplique para la ciudad aeroportuaria. El por qué no lo haríamos ahora en el planeamiento actual, porque sufriría un incremento de costos, que ya con lo que está ocurriendo en el sector de la construcción, ya sabemos que el acero, el aluminio, todos los materiales están subiendo más de un 25%, también la mano de obra con los incrementos salariales. Entonces, meter la normativa bioclimática ahora en el resto de suelo que tenemos para edificar supondría un incremento del costo bastante considerable. Por lo tanto, ahí nos reservamos por el momento. Pero como hay que redactar un nuevo plan general, que vendrá dentro de 2 años por ahí, un nuevo plan general, en ese nuevo plan general, ahí sí, si estamos nosotros gobernando, desde luego aplicaríamos para todo el territorio la normativa bioclimática. Pero sí, para la ciudad aeroportuaria sí va como una imposición importante. Y nada más, porque al final hemos podido responder a las 4 cuestiones, digamos, dentro de este primer punto de emergencia climática, medidas contra la emergencia climática. ¿Más intervenciones? David. Muy buenos días a todos y a todas. También dar las gracias a los vecinos de Mestanza que están aquí en el pleno extraordinario, como hacen en el resto de plenos, pues trayendo aquí sus reivindicaciones. Y nosotros, por supuesto, que vamos a aprobar
esta moción, y yo creo que hace muchos años aprendí una frase que no sé de quién es, pero es muy buena frase, que era un eslogan que decía: piensa globalmente, pero actúa localmente. Esto es lo que hace a una persona que piense que con su granito de arena podemos llegar lejos, ¿no? Cuando hablas con aquella persona, por ejemplo, que no recicla, y dice: ¿qué más da que yo no recicle? Y dice: pero es que cuando somos lo tuyo, lo del vecino y lo de los demás, al final cambiamos el mundo. Pues Laurín de la Torre es parte del mundo, y aunque creamos que somos muy insignificantes en comparación con lo que tiene que hacer el resto del mundo, pues tenemos que ir sumando. Nosotros vamos a votar que sí a esta moción porque yo creo que va en el espíritu de la Laurín que queremos, una Laurín sostenible, medioambientalmente, una Laurín cómodo, ordenado de verdad, no que esté hecho a golpe de pelotazo urbanístico, que es el modelo que se ha tenido aquí durante décadas y que desgraciadamente se parece que se quiere tener siguiendo si gobierna el Partido Popular. Y es que además en los distintos puntos que lleva la moción estamos completamente de acuerdo, pero es que además, escuchando los argumentos que ha dado el señor alcalde para votar que no a esta moción, solo nos hace que nos ratifiquemos y nos reiteremos en el sí, y además que tengamos miedo. Y es que cuando el alcalde ha hablado de las bondades del parque de Antequera, donde 3 millones cuadrados de metros se han vendido en un solo día, a mí eso solo me hace pensar en especulación urbanística y pelotazo de gente que se ha forrado. ¿Qué beneficio van a sacar los antequeranos de que 3 millones de metros se hayan vendido en un día? ¿Usted es alcalde o promotor urbanístico? ¿Aquí qué estamos jugando? ¿Realmente los antequeranos y los vecinos van a verse beneficiados por esos pelotazos urbanísticos? Usted dice que aquí en la Laurín se van a crear 20.000 empleos con la posible ciudad aeroportuaria. Yo creo que eso no se lo creen ya los alaurinos, porque vemos que detrás de cada proyecto que usted cree que ha puesto en marcha, no hemos visto que se haya mejorado la contratación de alaurinos y alaurinas. Usted dice que hay 270 parques empresariales pendientes que Alaurín se va a vender. ¿Por qué los polígonos industriales de Alaurín de la Torre están abandonados? No están cuidados por parte del ayuntamiento y hay parcelas vacías. Tenemos la Moraga abandonada. ¿Por qué no mejoramos lo que tenemos y no buscamos seguir hormigonando a Alaurín de la Torre? Cuando yo creo que veamos históricamente el periodo, Manuel López, como historiador, sabe que con los alcaldes de Málaga capital de los años 70, 60, incluso 80, incluido algunos del Partido Socialista, aquellos que contribuyeron a cargarse el Perchel, la Trinidad, tienen una visión pues muy negativa con la especulación de esos años. Yo creo que cuando se estudie el crecimiento urbanístico de Alaurín de la Torre desde los años 90 hasta ahora, sinceramente no podemos sacar pecho. Y Manuel, decías que Alaurín de la Torre es un modelo ordenado. ¿Cómo puede ser un modelo ordenado cuando tenemos urbanizaciones donde una calle de otra varía 20 metros y no están conectadas porque cada urbanización se hizo con sus proyectos propios y nunca hubo un planteamiento de que estuvieran conectadas, con lo cual todos los coches para ir de 10 metros tienen que bajar a la travesía urbana? Es que no está planificado. Y es que además, cuando hablamos, por ejemplo, de la ciudad aeroportuaria y hablamos de que hay lo que los vecinos tienen que entender, que para hacer ese pedazo de proyecto de hormigonar todo la Vega de Zapata, del Peñón, el ejemplo lo tenemos ahí. Hay que ver el Peñón, cómo se ha construido de la mano de Joaquín Villanova. Tenemos una zona donde en mitad de un parque se ha hecho un edificio supuestamente inteligente, nunca hemos sabido por qué el nombre, o por qué en Puerta de Alaurín es un palomar o una ratonera. Los vecinos que compraron casa allí no tienen por qué pagar esa desidia de que esas calles no quepan un coche aparcado y un coche circulando. Se ha privado el dinero del constructor, del promotor, que se ha quedado con el suelo para construir más casas en contra de lo público, calles estrechas. Vemos como ese pequeño jardincillo de entrada al final se ha tenido que convertir en aparcamientos porque los vecinos no tenían dónde aparcar. Es que el modelo de Alaurín de la Torre es, según Joaquín Villanova, jardines por todos lados, que eso está bien. El césped artificial es verdad que ahorra agua, pero tampoco lo contaríamos yo como zona verde. Y es que hacemos zonas verdes artificiales donde tenemos zonas verdes naturales. El objetivo yo creo que debería ser que las zonas verdes que tenemos, conservarlas. Y es que, Joaquín, señor Villanova, usted está diluyendo a Alaurín de la Torre. A Alaurín de la Torre usted ha puesto los cimientos para que desaparezca como municipio independiente.
al final vamos a ser un barrio más de Málaga capital, como otros pueblos que están cerca de las grandes ciudades. Nos vamos a diluir, sí, va a llegar el momento, no les gustará que les diga la verdad a ustedes, pero es que es la verdad. Llegará el momento en que a Laurín de la Torre no sepamos cuál es la diferencia, por ejemplo, como entre Benalmádena o Torremolinos. Es verdad que los benalmadenses, tengan mucho sentimiento propio y los de Torremolinos también, pero sinceramente, cuando nosotros estamos allí, díganme ustedes qué diferencia un municipio de otro. Va a llegar el momento en que, ¿cuál es la diferencia en el proyecto de Joaquín Villanueva entre una zona de Laurín y Teatino? Es que nos estamos diluyendo, vamos a hacer una salida más en la autovía de Laurín de la Torre. Yo veo que a ustedes no les gusta, pero es que es el modelo de ciudad. Nosotros es verdad que cuando Joaquín Villanueva empezó en el equipo de gobierno hace 35 años, pues teníamos un problema medioambiental que era las canteras, pero es que ahora a las canteras hemos sumado todo el hormigón que hay y que habrá. Y es que aquí todos sabemos que cada plasta de cemento que se pone en el suelo, cada hormigón que se pone, ahí nunca más volverá a crecer la hierba. Y es que el plan urbanístico de Joaquín Villanueva es como el caballo de Atila. Por ahí no volverá a crecer la hierba. Y es verdad que pensamos en el momento concreto, en el ahora, pero yo creo que hay que pensar en las generaciones que están por llegar y le debemos un municipio mejor. Que haya verde, que haya agricultura. Es que la agricultura, además de que tiene la riqueza en sí mismo, tiene una riqueza medioambiental. ¿Para qué crear pulmones medioambientales artificiales cuando podemos proteger el que tenemos? Y luego el otro gran tema, es decir, yo creo que más claro no podemos decir por qué estamos en contra de la ciudad aeroportuaria, pero el otro gran tema es la depuradora de Mestanza. Es que parece que aquí la zona verde molesta. La zona verde molesta. Yo creo que cualquier persona que tenga una zona agrícola, mejor que le hagan una urbanización medianamente buena, porque como no esté construido, le van a construir algo peor. Es como diciendo, por Dios, que me construyan lo que sea, porque si no me van a poner una depuradora o un polígono industrial. Sinceramente, aquí molesta lo verde. Y, Joaquín, al final uno se tiene que retratar. Está muy bien decir que usted en 2 veces ha votado mociones que hemos presentado Izquierda Unida, Adelante a Laurín o PSOE. Usted no ha presentado ninguna propia, ha votado las nuestras. Pero usted dice que en 2 veces ha pedido el cambio de ubicación. Pero a usted le corrige su propio partido, su jefe. El otro día salió en prensa la consejera, o incluso fue el vicepresidente, ¿no?, diciendo de que es que el sitio lo han elegido los 5 municipios. Los 5 municipios pactaron y consensuaron el lugar. Este es el momento, Joaquín, de decir, yo no consensué el lugar, yo no estoy de acuerdo, yo voté en contra, yo no firmé 11 veces que ahí estuviera, como usted dijo. Yo es que he formado 15 veces, 11 veces y no voy a faltar a mi palabra. Dígale claro a los vecinos que usted, al final, ha considerado que la Vega de Mestanza se puede destruir porque es el mal menor. Es el mal menor. Yo creo que usted está pensando, por Dios, que termine ya la Vega, que hagan la depuradora y que me dejen tranquilo, porque una vez que esté construida ya, los vecinos pues ya no se quejarán, se tendrán que aguantar, irse, o yo qué sé, pero de verdad que lo que ustedes dicen no es lo que hacen, y es que ustedes defienden Mestanza con la boca chica. Yo creo que a Laurín todavía tiene remedio, a Laurín todavía tiene mucho verde por proteger y la mejor manera es aprobando mociones como esta y no cada pastilla verde que queda echando más hormigón encima. Muchísimas gracias. Bueno, voy a responder con la venia de los demás miembros de la corporación. No, quiero responder ahora. Más fresquito, más fresquito. Es más fresquito porque, hombre, estamos en desigualdad, ¿no? En desigualdad. Tengo que responder a cada portavoz, ¿no? No, sí. Sí, yo me acuerdo, claro, pero es que tengo que responder a cada portavoz. Bueno, pues vamos a ver. Esta mañana mitinera del señor David Márquez, porque es un meeting barato, malo en argumento, muy malo, y voy a decir por qué es malo en argumento. Que le pregunte a los vecinos de Churriana cómo está Churriana y cómo está Laurín de la Torre. Que le pregunte a los vecinos de Cártama cómo está Laurín de la Torre y cómo está Cártama. Que le pregunte a los vecinos de Torremolinos cómo está Torremolinos y cómo está Laurín de la Torre. Con eso simplemente usted le pregunta a los ciudadanos y le dirán que desde luego a Laurín de la Torre no se está diluyendo en Málaga ni en ninguna otra ciudad
limítrofe con el pueblo de Alaurín de la Torre. Es todo lo contrario. La identidad propia, la fuerza cultural, la fuerza que tiene como ciudad Alaurín de la Torre es que traspasa toda la frontera. Ahora mismo somos un municipio referente a nivel de Andalucía y a nivel de toda España. Tenemos los niveles más altos de calidad de vida, también de renta per cápita, de las cuales nos tenemos que sentir orgullosos, yo creo que es importante, sin olvidar que tenemos dificultades, sin olvidar que hay familias que tienen dificultades, pero que este ayuntamiento no los deja tirados y les sigue, lógicamente, ayudando. Tenemos ahora mismo más metros cuadrados por jardín cuidado que ningún otro municipio ni capital de provincia en toda España. Y eso es evidente, ahí está, y lo vamos a ver cuando queráis, lo podemos debatir con datos exactamente de los metros cuadrados que Alaurín de la Torre tiene de parques y jardines que cuida. Es cierto que en algunos aspectos, por el tema del ahorro de agua, en determinadas zonas, en medianas, sobre todo en medianas, es donde ponemos césped artificial, pero que está muy bien, está mejor que ver hormigón, es mucho mejor que ver el hormigón. Pero estamos hablando de insignificancia en comparación con la cantidad de metros cuadrados. Ha dicho, y si dígaselo usted a los de Puerto Alaurín, que es una corralera o que están allí, dígaselo usted a ellos, verá cómo le van a decir que todo lo contrario. Tienen un centro social para una pequeña urbanización. Tienen más zonas verdes que muchos vecinos del resto del municipio, digamos, por cada vecino más metros cuadrados de jardín cuidado y conservado. Tienen aparcamientos suficientes porque les sobra, además, dicho por ellos mismos. ¿Qué problemas tienen ellos? Tienen un solo problema, que la carretera San Isidro, el Ayuntamiento de Málaga no lo cuida y no lo hace como nosotros hacemos con los caminos limítrofes a la Avenida Grande, Cártama y demás, que los asfaltamos, lo hacemos como hay que hacerlo en defensa de los vecinos. Dice que yo, por donde paso, no crece la hierba. Yo todo lo contrario, estamos sembrando cada vez más árboles, cada vez más jardines, cada vez más parques. Hemos obtenido más de 1 millón de metros cuadrados de zona verde, de monte, de forestal, en Pinos de Alaurín. En Pinos de Alaurín, 1 millón de metros cuadrados más, digamos, Además, vamos a obtener, y eso creo que lo vamos a aprobar todo, porque sí, en el primer documento, digamos, que hemos podido trabajar durante 2 o 3 años, ha sido un trabajo muy valorado y un trabajo bastante bueno. Obtendremos 4 millones de metros cuadrados en la Sierra de Alaurín una vez que se restaure después de 11 años. En fin, yo creo que se han hecho cosas y cosas muy buenas y por eso la gente quiere vivir en Alaurín. No quieren vivir en un municipio que no está perfectamente identificado. Todo el mundo sabe lo que hay para llegar a Churriana y de venir de Churriana a Alaurín de la Torre. ¿Qué es lo que hay? No hay ni acera, no hay nada. Bueno, eso es la culpa del alcalde de Málaga, no es mi culpa, está claro, pero decir que nosotros estamos diluidos y que nos estamos diluyendo con Málaga es el peor argumento que podía utilizar el portavoz del Grupo Socialista, porque si utiliza otros argumentos, pues podría callarme, pero es que no me puedo callar. ¿Cómo me voy a callar ante esta barbaridad? No hay naves para alquilar. El otro día venía un empresario en Alaurín de la Torre, no hay naves. Señor David Márquez, no hay naves, están todas ocupadas, todas alquiladas. Se van a construir, en La Moraga, vaya usted, entérese, se está reurbanizando, se están haciendo aceras, se ha puesto un transformador, se está poniendo farolas. Todo eso está ocurriendo en La Moraga, que además volveré a decir que ampliaré La Moraga, que es otro compromiso, ampliaré el suelo industrial porque hay demanda y porque hay necesidad y porque hay que crear empleo y porque hay que procurar que los que van a Málaga o van a Antequera o van a Benalmádena a trabajar, trabajen en Alaurín de la Torre. Yo creo que eso también es mirar por el medio ambiente, porque habrá, lógicamente, menos contaminación. Yo, desde luego, hablar de la agricultura en Alaurín de la Torre, la agricultura está ahora mejor que nunca. Mejor que nunca, lo digo, de verdad, de verdad. Es decir, el sector primario de la agricultura en Alaurín de la Torre está potente, se está reconvirtiendo, cada vez se está mecanizando más, cada vez se está organizando mejor, participamos en ferias a nivel nacional, en fin, con los subtropicales. Hay futuro en nuestro pueblo en la agricultura, pero todo no va a ser agricultura, necesitamos también esa. Lógicamente se han podido cometer errores. Yo paré un error.
Yo paré que todo lo normal es que en 2009 estuviera construido toda La Vega, todo. Y yo lo paré, igual que paré lo del lagar. El lagar, cuarta fase, llegaba hasta arriba. Y llegué yo como alcalde y lo paré. Obtuvimos suelo de zona verde, a cambio, lógicamente, tuvimos que compensar al promotor, ¿me entiende?, con parcelas pareadas en lugar de individuales, para que no llegase hasta el monte Jabalcuza, hasta la parte de arriba. Y toda la zona del Peñón, toda y Molina, eran viviendas. Y lo paré. Y dije, quiero ciudad aeroportuaria. Y eso es lo que se va a hacer, algo productivo, algo que va a dar mucho empleo a los alaurinos. Lógicamente, ustedes que exigen cosas, pero después no dan dinero. Ustedes me aprueban cosas para gastar más dinero, pero no aprueban los presupuestos. Por lo tanto, si me piden algo, de hacer algo, adelantarnos algo, con respecto del cuarto contenedor, o el quinto, o el sexto contenedor, vamos a hacer lo más avanzado del mundo. Pero no me dan dinero, no me aprueban el presupuesto. Nosotros hemos implementado un montón de medidas, lógicamente medioambientales, en el presupuesto. Las hemos llevado a cabo porque nosotros tenemos mayoría absoluta y gracias a esa mayoría podemos aprobar el presupuesto y no nos hace falta traer mociones. Declaración de intereses no. Nosotros actuamos, nosotros gestionamos, nosotros invertimos, nosotros lo hacemos porque estamos convencidos de todo eso, ¿no? Por lo tanto, absorbidos por Málaga, de diluidos todo lo contrario. Cada vez somos más potentes. Cada vez más potentes las propias raíces culturales y se van potenciando, y usted lo ha vivido, en Zapata, en el Peñón, con San José Obrero. Yo me acuerdo hace 25 años que San José Obrero no existía, y existe. La Virgen que hay y que es la patrona de Mestanza, ahí está. ¿Por qué está? Porque nuestra sociedad ha creído en sí misma, ha potenciado sus raíces, su cultura. Nosotros de diluirnos con San Isidro Labrador o San Antón en Churriana, nada, todo lo contrario. Tenemos personalidad propia como municipio, orgullo como municipio. Tenemos la autoestima del alaurino bastante alta, comparado, digamos, con otros tiempos y otros años, ¿no? Por lo tanto, no sé a qué viene. Y después otra cosa que digo, lo dije, lo he dicho siempre, yo aprobé de que se pudiera ampliar la depuradora del Guadalhorce, pero cuando te dan la opción y te dicen, mire usted, hay estos emplazamientos, y me dicen que se puede implantar en el Romeral, este señor decidió, y lo decidimos todos, de que no fuera en el Romeral, que fuera en Málaga, porque Málaga es la zona de Mestanza donde va la depuradora, no es Alaurín de la Torre. Nosotros decidimos que fuera en Málaga, en el término municipal de Málaga, no es Alaurín de la Torre, aunque son vecinos muchos de Alaurín de la Torre, pero en su momento nadie vino aquí a protestar, nadie vino aquí a presentar ninguna alegación. ¿Sabes por qué? Porque ningún agricultor ni ninguna familia de Mestanza se creía que eso iba a ser una realidad. Esa es la pura verdad. Y entonces hemos estado durante muchos años, digamos, luchando, intentando de que fuera en Málaga. Y en Málaga es, aunque sé positivamente después, porque ya me he reunido 20.000 veces y me reúno todos los meses con los vecinos, los representantes de la plataforma, para hablar de cómo podemos conseguir derivar esto y cambiar esto. Y yo lo he intentado, yo he luchado desde dentro, desde donde hay que luchar, porque a lo mejor puedo conseguir que lógicamente se pueda cambiar. Y no he sido capaz, pero ya porque era muy tarde. Es lo que digo, es muy tarde. Lo dije desde el primer momento que hablé con la señora Mari Carmen Mestanza. Se lo dije desde el primer momento. Llegamos muy tarde, lo hemos intentado. Hemos hecho alegaciones, hemos aprobado por unanimidad todos los grupos que se desplazan a Málaga, me refiero a la depuradora del Guadalhorce. No ha sido posible, pues ¿qué quiere que te diga? No puedo hacer otra cosa. Nosotros, desde luego, no tenemos los polígonos, no paramos de invertir. El año pasado hicimos inversiones en los polígonos industriales en Alaurín de la Torre, que muchos empresarios nos dieron las gracias por la intervención que hicimos. Estamos incluyendo en los presupuestos del gobierno europeo, de la Unión Europea, para fondos europeos,
de hacer un plan integral en los polígonos más antiguos, porque vale mucho dinero. Estamos hablando de 2 o 3 millones de euros. Lógicamente no podemos repercutir en el presupuesto municipal cantidades tan grandes para poder hacer una intervención integral en los polígonos más antiguos de la Avenida Torres. Por lo tanto, no somos un municipio diluido, ni un municipio marginal, todo lo contrario. Somos un municipio con mucha calidad de vida, como un referente en la calidad de los servicios públicos que prestamos, y ahí está, y estamos reconocidos por todo el mundo, y cuando vemos las opiniones de los vecinos de Churriana, cómo están, que no tienen ni una acerita para ir uno desde aquí a la playa y desde Churriana venir a la Torre, que no me digan que nosotros estamos diluidos, digamos, dentro de lo que es la urbe malagueña. Y nada más. Pasa la palabra a María José, antes. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que quiero decir que este tema me parece muy importante, por lo tanto agradezco que se traiga en un pleno extraordinario porque creo que merece eso y mucho más. Yo no pongo en duda que a Laurín de la Torre se vive bien, yo lo elegí precisamente por eso y se han hecho muchas cosas, pero si vemos la Agenda 2030 o el Plan de Movilidad, pone de manifiesto que todavía hay mucho trabajo por hacer y mucho por recorrer, y es lo que intentamos tratar aquí, a ver qué puntos son los que hay que trabajar. Leyendo la exposición de motivos y los puntos que exponen nuestros compañeros, no solo yo prácticamente creo que lo he apoyado todo cuando se han expuesto, sino que algunos de ellos incluso yo lo he traído en alegaciones. Y aprovecho, como siempre, para reivindicar uno de mis caballos de batalla, que son los carriles bici en Alaurín de la Torre, que creo que es súper importante, fundamental para un municipio como Alaurín de la Torre, y donde además se ha hecho una inversión muy importante que hay que rentabilizar, que ahora mismo está ahí un poco perdida, ¿vale? Entonces, lo vuelvo a poner de manifiesto como siempre que tengo la oportunidad. Yo estoy de acuerdo prácticamente con todo y lo he hablado con los compañeros de Adelanta Laurín, que me da pena y me ha costado muchísimo tomar una decisión porque lo que se vota en realidad son los puntos de acuerdo y por pequeños matices, que se lo he comentado a ellos, estaba entre el sí y la abstención. Pero claro, si digo que sí, ya no estaría siendo fiel a pequeños matices en algunos puntos muy concretos. Quiero dejar claro, como siempre que puedo, y lo hago también en redes sociales, que por supuesto con Mestanza no tengo ninguna duda, 100% mi apoyo. Hay como punto, por supuesto que sí, pero luego hay puntos como puede ser la ciudad aeroportuaria o la normativa bioclimática, que estoy completamente de acuerdo, pero creo que hay que matizar porque es un poco complejo, ¿vale? Entonces, estando muy cerca del sí, me voy a abstener, ya digo, por pequeños matices, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, María José. Tiene la palabra Miguel Ángel. Bueno, no me quiero repetir mucho, pero evidentemente para mí esta es una de las mociones más importantes que puede haber en cualquier pleno de cualquier municipio, ciudad del mundo. Por lo tanto, hay que darle la importancia que tiene. Yo la veo una moción muy amplia, con muchos puntos, pero está claro, y todos estamos de acuerdo, que hay que pararse y saber hacia dónde vamos. Pero hay que pararse ya. Hay que tomar medidas ya, es incuestionable. Nuestro pueblo ha de poner su granito de arena porque somos responsables de la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Evidentemente, yo lo que os pido, porque creo que deberíamos hacer una moción institucional, yo hay un punto en el que no estoy de acuerdo, solo uno, porque creo que habría que llevarlo aparte, que creo que es el tema de la ciudad aeroportuaria. Porque creo que es una oportunidad de negocio económico y social para el pueblo. Se ha comentado aquí por el alcalde que se van a seguir, evidentemente, la legislación, la nueva normativa bioclimática en la ciudad aeroportuaria. Podíamos verlo, detenerlo, o sea, pararnos y debatir sobre ese tema. Si ese tema se saca de lo que se está hablando aquí, yo votaría a favor. Y creo, y de verdad que os pido generosidad a todos los grupos, tanto al PP, a los compañeros del PP, como a los compañeros de Adelanta Laurín y del PSOE, a que hagamos una moción institucional, a que tengamos esa responsabilidad. Si se quita ese punto, yo creo que el PP podría, no sé, pregunto, estar de acuerdo con lo que aquí se está votando. No sé si mis compañeros ahora cuando le pase la palabra opinan lo mismo que yo. Pero creo que es importante que de aquí salga
ese mensaje de unidad. Sobre todo por esta moción tan importante. Y es lo único que puedo decir. Muchas gracias, Eduardo. Tú eres ponente final. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer sus palabras a todos los que han intervenido, de alguna manera, porque a todos les ha parecido interesante la moción que hemos presentado y de alguna manera yo creo que es verdad que los puntos que se tratan es una moción amplísima. De hecho, bueno, casualmente el punto que ha generado más controversia, lógicamente, es el punto número 1, lo acaba de comentar Miguel Ángel, también lo ha comentado de alguna manera María José y Manuel también lo ha comentado. Este punto realmente para nosotros es el punto más importante, porque es un punto que refleja que tenemos que dar un giro, que tenemos que dar un volantazo a la situación. El resto de puntos son puntos, obviamente, en los que se puede llegar a acuerdo. Yo estoy seguro de que se podría llegar a acuerdo y quizás más adelante pues podamos llegar a consensuar una moción, incluyendo todos esos puntos o algunos de ellos, o discutirlos y tal. Incluso algunos, como ha comentado el propio alcalde o Manuel Mestanza, están ya siendo llevados a cabo de alguna manera. Es decir, yo entiendo que estos puntos son puntos en los que se puede llegar a acuerdo. Pero el punto más importante para nosotros es el punto primero, porque supone tomar conciencia de que no sabemos hasta dónde estamos yendo y que seguramente estamos yendo hacia el lugar equivocado. Y como también ha comentado Miguel Ángel, la decisión hay que tomarla ya. Con el cambio climático hemos tenido un ejemplo muy claro de llevar varias décadas discutiendo que sí, que no, que si 1,5 grados, que si ahora esto, que si ahora lo otro, y al final nos ha pillado el toro, o nos va a pillar de un momento a otro, ¿no? Y de hecho todavía no se está tomando ninguna medida. Bueno, ahora vamos a dejar de comprarle gas a Putin, por lo visto, pero por otros motivos. Entonces, bueno, yo creo que la importancia que tiene el punto primero radica básicamente en eso, en que tenemos que dejar de pensar en que podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho siempre y tenemos que empezar a hacerlas de otra manera. El caso de Alaurín de la Torre es un caso claro, porque también se ha comentado, David ha comentado que lo del piensa globalmente y actúa localmente. Realmente no solo es actuar localmente por poner un granito de arena. El caso del Alaurín de la Torre es un caso flagrante de problema acuciante en la disponibilidad de agua. Es que si no hubiera llovido lo que ha llovido en marzo, a lo mejor teníamos que traer camiones Cuba este verano para abastecernos, porque el bypass para abastecernos de agua de los embalses no estará listo hasta dentro de un par de años o no sé cuánto. Que vuelvo a repetir, es una obra necesaria, ¿eh? Nosotros no nos cansamos de decir esto es una obra necesaria, pero recuerdo, lo he puesto en los antecedentes de la moción. Lo que pasa es que yo entiendo que las mociones uno al final solo lee los puntos de acuerdo, ¿no? Pero si a alguien le interesa profundizar un poquito más, he puesto una gráfica que a mí me parece muy interesante, que revela el nivel del agua embalsada en la cuenca mediterránea andaluza, que creo que se llama ahora, la cuenca nuestra, donde el nivel del agua embalsada en los últimos 10 años está por encima de la media del año 19, que a su vez está por encima de la media del año 20, que a su vez está por encima de la media del año 21. Es decir, la tendencia del agua embalsada es claramente a disminuir. No podemos centrar nuestras esperanzas en que disponer de agua embalsada, porque todos los municipios quieren disponer de agua embalsada, va a solucionar nuestro problema, en particular si lo que nosotros pretendemos no es mantener el abastecimiento a lo que tenemos ahora, sino que nosotros pretendemos es hacer piscinas de olas para hacer surf, hacer ciudades aeroportuarias con pelotazos urbanísticos de 1.700 viviendas, hormigonar el mundo. Es decir, si nosotros pretendemos seguir como hemos seguido hasta ahora, lo que se llama el business as usual, el BAU, que es un término del que vamos a empezar a oír hablar, bueno, es que seguramente ya no vamos a poder seguir haciendo esto. Entonces tenemos que empezar a cambiar. Como he comentado en la introducción, es muy posible que incluso esta sociedad tenga que dejar de crecer como lo está haciendo. Yo entiendo que esto es una cosa de la que no se habla nunca, porque es difícil aceptar un cambio de paradigma de esta magnitud. Aquí tenemos dos economistas también, bueno, cuando uno pone la tele y dice, parece que la previsión de crecimiento, dice la ministra Nadia Calviño, pasa del 7 al 5,2.
que ya es afinar, además. Bueno, es que a lo mejor va a pasar del 5,2 al 2,1 y es muy posible que en el futuro el crecimiento, porque es no es ya una decisión política, no es ya una decisión de política económica, probablemente sea una imposición física, una imposición geológica, es decir, no hay más cera de la que arde. Entonces, tenemos que empezar a pensar que a lo mejor esto no da más de sí, sencillamente no da más de sí, y entonces tenemos que empezar a cambiar la manera de hacer las cosas. Y yo creo que esta moción, el sentido que tiene es que, como aquí tenemos proyectos grandes de mucho calado y muy impactantes, nosotros creemos que la manera o el momento de empezar a trabajar desde aquí es, bueno, replanteándonos este modelo de crecimiento que es claramente inviable y que es claramente suicida a medio y largo plazo. Entonces, nosotros no vamos a retirar el punto número 1. Nosotros nos parecería bien avanzar en el resto de puntos o en otras cosas que se propusieran para llegar a acuerdos en estas otras cosas que necesariamente tenemos que llevarlas a cabo, pero nosotros queremos dejar claro que desde nuestro punto de vista tenemos que empezar a pensar que a lo mejor hay que cambiar de modelo globalmente y en Alhaurín también, lógicamente. Nada más. Gracias. Bien, muchas gracias. Llevamos 1 hora y 5 minutos con el primer punto y a las 10:30 no vamos a tener las comisiones. Se van a tener que retrasar un poco. Bueno, un solo matiz, una cosilla que se me había olvidado, porque intento hacer lo más rápido posible. En las medidas de emergencia que se han aprobado para luchar contra la sequía en Andalucía, va incluido, habréis visto que pone bajo Guadalhorce, reforzamiento del abastecimiento. Se refiere a pilones, que de pilones para acá se traería una tubería del agua desalada. Es decir, hay mucha agua que es salobre en el pantano de Guadalhorce y entonces ese agua no se puede utilizar ni para riego. Entonces yo hice una gestión con EMASA para traernos agua de allí, aunque fuera desalada en caso de emergencia. Está incluido 270.000 euros de un proyecto de Alhaurín de la Torre para traer agua aquí y también serviría también para Cártama, el problema de Cártama también. Por lo tanto, estamos trabajando en resolver de una vez para siempre ese problema, aunque es cierto de que ahora mismo la única solución de verdad es Río Grande. Río Grande son 100 hectómetros cúbicos de agua clara, cristalina, de la Sierra de las Nieves que se está perdiendo. Y la idea es hacer una SUD. Por eso nosotros en el Plan Hidrológico Andaluz presentamos alegaciones de hacer una ASUD. El ASUD es el agua sobrante, no quitaríamos los recursos necesarios para los agricultores ni tampoco para el nivel mínimo que se necesita para que digamos lo que es el tema ecológico, ¿me entiende?, funcione. Es decir, que toda tanto la climatología como lo que necesita un río pues esté cubierto y eso estaría garantizado. Por lo tanto, esas son las únicas cosas que tenía que incorporar a mi intervención. Si os parece, pasamos a votar el punto primero. Bien, vale. Sí. Además no he pedido alusiones, pero ya que ha dicho que mi intervención era un discurso barato, será lo único barato que tiene vivir en Alhaurín de la Torre, porque como dice el propio concejal de Hacienda, hay la sensación que vivir en Alhaurín de la Torre es caro. Así que bienvenido algo barato a Alhaurín de la Torre. Voy a ser breve para que haya más rapidez el resto de puntos. Pero, señor alcalde, comparar a Alhaurín de la Torre con Churriana, Torremolinos, son ejemplos que yo mismo considero que no son buenos ejemplos. De hecho, Churriana, mucha gente no sabe que Martín Carpena hasta Santa Bárbara, esa zona pertenece a Churriana, el aeropuerto pertenece a Churriana y se ha perdido. Churriana ha desaparecido, no es municipio, no tiene ayuntamiento y ha desaparecido. Pero el objetivo es que Alhaurín de la Torre no sea Churriana. Y antes de que tuviera mi plaza aquí en el Instituto de Huerta Alta, yo la tenía en Alhaurín el Grande. Es verdad que Alhaurín el Grande económicamente tiene muchas cosas que mejorar, pero sí que una de las cosas que yo siempre he envidiado a Alhaurín el Grande es que tiene vida de pueblo, tiene vida propia, los bares llenos, las tiendas llenas, y mientras que en Alhaurín de la Torre, los sábados por la tarde, ¿el que pasa con Alhaurín el Grande? ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Hace dos cursos. Os recomiendo que vayamos también a los pueblos de al lado. Aquí, por lo que sea, Alhaurín de la Torre, hasta Primor cierra los sábados por la tarde. Será por algo. Es decir, tenemos que crear un pueblo
dinámico, vivo. Y está bien que el nivel adquisitivo, que la renta per cápita en la Laurín de la Torre sea muy alta, porque venga gente de fuera. El problema es que la gente que vive aquí de toda la vida no tiene esa renta. Y el peor de los problemas es que los hijos de estas personas se tienen que ir a Cártama, a Laurien Grande y a otros municipios, porque estamos expulsando a nuestros jóvenes que no pueden comprarse una casa como sus padres sí pudieron comprar o hacerse. Y voy a terminar, y estaba buscando a ver si encontraba la foto. Cuando usted dice que es una vergüenza la acera de Churriana, le puedo poner yo unas cuantas fotos de las aceras de Laurín de la Torre, que usted ya era alcalde o concejal. Estos días se ha publicado una en Fotodenuncia donde en mitad de una acera donde no cabe una persona había un cartel que decía respetemos el derecho de las personas discapacitadas a no frenarle en su vida. Y ese cartel es del ayuntamiento. Pero es que, aunque no estuviera ese palo cortando esa acera, no cabe una persona. Yo, al final, la vida te va marcando para que descubras cosas. Desde que soy padre y utilizo un carrito, me he dado cuenta qué complicado tiene moverse por la acera. Y es un carrito así, no estamos hablando de una silla de ruedas. Así que de acera podemos traer unas cuantas fotos, que Churriana estará mal, pero que nosotros en aceras tampoco podemos sacar pecho. Bueno, yo lo que siento es mucho que haya personas de la Corporación Municipal de Laurín de la Torre que se alegra porque haya un fallo en Fotodenuncia, un fallo. Es decir, ¿puede haber un fallo? Claro que puede haberlo. En el plan de movilidad, ¿cuántos carteles había mal puestos? ¿O es que somos perfectos? ¿Y es que se puede cambiar todo? Lo que sí te digo es una cosa. ¿Cómo el Partido Socialista, que comanda ahora el señor Dani Pérez, quiere la ciudad aeroportuaria para Churriana y cómo el Partido Socialista de Laurín de la Torre no quiere la ciudad aeroportuaria para Laurín de la Torre? Ahí tiene usted el ejemplo de lo que usted mira por Laurín de la Torre. Para alusiones puedo responder rápidamente, pues porque Dani Pérez será el portavoz de Málaga, yo soy el portavoz de Laurín de la Torre. Y además, igual que a lo mejor para el alcalde de Málaga mandar la depuradora a Mestanza es quitársela de en medio y hacer un polígono en Churriana no es hacerlo en el centro de su municipio, mientras que Laurín de la Torre en sus 80 y tantos kilómetros cuadrados, hacer en Zapata, hacer en Mestanza es hacerlo en el corazón del pueblo. Yo lo que digo es que a Zapata la han expropiado 4 veces, por la carretera, por el puerto, el aeropuerto, por el río y demás, ¿me entiendes? Y ha sido por el interés general. Y una depuradora que va en Málaga, no en Laurín de la Torre. De modo que ya está bien de tanta demagogia. Usted podía haber pedido que fuera Zapata, la depuradora, verá cómo no la quería. Porque ya bastante se ha cargado ni en Zapata ni en Mestanza. Hombre, no, yo tampoco la quiero en Mestanza Pueblo, la quiero en la barriada, la quiero donde es, en Málaga, donde estás en Málaga. Digamos lo que digamos, es término municipal de Málaga. Y está ahí desde que el Plan General de Málaga se aprobó. Está ahí desde que se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio en 2009. Está ahí ya mucho tiempo y nadie ha hecho nada. Y hemos venido tarde a protestar, es lo que he dicho. Y ojalá se cambiara. Pero me temo que ya se lo dije a la asociación, a la plataforma, que tendría que ser un juez quien cambiara eso. Porque ya es que no hay otra manera. Y si fuera con un juez, pues mejor. Mira, nadie será culpable, será que se ha hecho mal las cosas por la administración anterior y por la actual. Bien, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? Perdón, sí. Sí, un breve comentario final. En relación a lo que ha comentado el señor alcalde del tema del agua, retomando el asunto, de que en Río Grande se tiran no sé cuántos metros cúbicos al mar. Los ríos no tiran agua al mar. Esto es un concepto muy extendido. El agua que va al mar no se tira. El agua que va al mar forma parte de los ecosistemas pluviales. Es verdad que ha comentado el alcalde que hoy día ya se trata de mantener unos caudales ecológicos mínimos razonables para mantener la vida de los ríos, pero el agua que va al mar no es agua que se tira. Entre otras cosas, y pongo por ejemplo, luego nos quejamos todos de que los temporales de levante se llevan la arena de las playas y luego hay que andar buscando arena de por aquí y de por allá para reponer las playas y gastarse un dineral todos los años, incluso varias veces, para reponerlas. No en nuestro caso, obviamente, Laurín no tiene costa, pero los municipios costeros tienen un problema serio, todos los años los tienen, todos los años lo van a tener, y este problema tiene mucho que ver con el hecho de que no permitimos que el agua de los ríos llegue al mar, que es el morir, por cierto. Entonces, simplemente reflejar que la naturaleza tiene sus ciclos, tiene sus normas, tiene sus leyes, y que, volviendo un poco al tema global de esta moción,
nosotros formamos parte de la naturaleza, aunque a veces se nos olvide. Nosotros no comemos ladrillo ni comemos microchip, nosotros comemos alcachofa. Y tenemos que empezar a pensar que a lo mejor hay que cambiar la manera de hacer las cosas, porque cuando vengan mal dadas nos va a pillar el toro completamente. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor de este primer punto del orden del Pleno. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Abstenciones, 2. Votos en contra, 12. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Segundo punto, aprobación de la propuesta sobre los últimos datos de cáncer de pulmón en Alhaurín de la Torre y las últimas mediciones de polvo de suspensión. Tiene la palabra Eduardo. Sí, voy a ser breve en este punto porque ya es un tema además muy manido. Pero nos ha parecido interesante traerlo aquí porque, bueno, precisamente, y aprovecho para citar una frase del alcalde de hace un rato que dice que Alhaurín tiene los niveles más altos de calidad de vida. Obviamente, todos los que estamos aquí vivimos en Alhaurín y lo hacemos porque queremos, indiscutiblemente. Pero voy a mencionar una serie de hechos que no son opinables, que son hechos contrastados y que son, primero, que la mortalidad por cáncer de pulmón de origen ambiental en Alhaurín de la Torre y el resto de municipios de la Sierra de Mija es claramente superior a la media nacional sin que sepamos por qué. Otro hecho claro es que las partículas en suspensión, las PM10 y las PM2,5, están estadísticamente relacionadas con enfermedades pulmonares, entre ellas el cáncer de pulmón. Otro hecho incontrovertible es que las canteras a cielo abierto son una fuente de partículas en suspensión. Y por último, mencionar que la Sierra de Mija, como ya sabemos todos, soportan una de las mayores explotaciones mineras a cielo abierto de España, ¿no? Esto no es opinable, esto que he dicho son hechos. Este año pasado hemos tenido noticias, gracias a la amabilidad de la concejala de Medio Ambiente, que nos ha proporcionado los datos en cuanto a dispuesto de ellos, de el resultado de unos medidores de polvo que ha tenido la Junta de Andalucía implantados en Alhaurín, gracias también a que, bueno, desde aquí, desde este grupo municipal, se han hecho mociones al respecto. Nos consta que por participación ciudadana hay grupos que han presionado en el mismo sentido. Nosotros lo que pretendíamos es que los medidores fueran fijos y permanentes y no eventuales, como ha ocurrido. Pero bueno, los datos que disponemos son los que disponemos. La Junta ha implantado medidores, varios, 4, creo recordar, un mes en verano y otro mes en invierno. Y los datos obtenidos por estos medidores, no son datos tranquilizadores en absoluto, aunque no son significativos, vuelvo a repetir, porque no han estado un año. Y es que la normativa establece que los valores no deben superar un determinado umbral, que son 50 microgramos por metro cúbico en el caso de los PM10, no debe superarlo más de 35 días al año, es decir, aproximadamente un 10% de los años. Esto es lo que dice la normativa vigente. De hecho, el propio informe dice, y leo textualmente, que de acuerdo con la normativa de aplicación y en base a las condiciones en las que fue efectuado el presente ensayo, descritas en apartados anteriores de este informe, se deduce a título informativo y de modo orientativo, ya que no se dispone de la cobertura temporal necesaria para declarar conformidad con respecto al Real Decreto tal frente a la protección de la salud humana que en referencia a partículas PM10 tal, en fin. El propio informe se cura en salud y dice que los resultados no sirven para nada en tanto que no cumplen el requerimiento de estar un año puesto. Es decir, ya el propio informe lo dice, ¿no? Aunque es la propia Junta de Andalucía la que ha decidido que no estén un año, sino que estén 2 meses solamente, uno en verano y otro en invierno. Pero aún así, si nos centramos en particular en el mes de verano, porque es verdad que el mes de invierno no dio resultados particularmente preocupantes, pero el mes de verano, de las 4 ubicaciones, 4 superaron los 35 microgramos por metro cúbico de PM10 en más del 10% de los días. Luego, una vez efectuados los consecuentes correcciones estadísticas, esto obviamente es un trabajo estadístico, de los 4 se queda en 3 los que el informe considera que superan los valores. Concretamente, en uno de ellos, dice el informe lo siguiente.
en los 12 días medidos con muestras válidas, a esto me refiero cuando hay correcciones estadísticas, no todos los días son válidos, hay intrusiones de aire sahariano, hay, en fin, hay circunstancias estadísticas que determinan que se retiren algunos datos, pero dice, en los 12 días medidos con muestras válidas se ha superado el valor límite diario en 4 ocasiones. Para que se cumpla el valor límite debe superarse más de 35 días al año. Siguiendo lo que indica el anexo tal y cual, para el caso de mediciones aleatorias se ha calculado el supercentil 90,4 dando un valor de 57 microgramos por metro cúbico, mayor por tanto del límite de 50. Según esto se supera el valor límite diario para la protección de la salud humana en la zona afectada, en la zona evaluada, perdón. Quiere esto decir que el propio informe, aun curándose en salud, diciendo que no es representativo, y además tiene razón, por los motivos que ya hemos mencionado, sin embargo, el propio informe indica que los datos estos superan o podrían superar los valores. ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir que los datos, lejos de ser unos datos tranquilizadores, son unos datos preocupantes, porque da la sensación de que a lo mejor estamos sufriendo una contaminación por partículas en suspensión mayor de la que permite la ley y no lo sabemos porque no hay medidores fijos permanentemente instalados en el Orín de la Torre. Por otra parte, cabe considerar también que el mes donde estuvieron instalados en verano fue en agosto. En agosto todos sabemos que no es el mes de más actividad mundial industrial. Y incluso en el mes de invierno, donde ya he dicho que los datos no fueron preocupantes, sin embargo pilló la Semana Santa del año 21, que tampoco es el mes de más actividad, o sea, la zona de más actividad. Quiere decir que si tuviéramos los datos de todo el año, seguramente nos podríamos quedar tranquilos si realmente no fueran preocupantes, pero por lo menos nos podríamos quedar tranquilos. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos, y es el punto único que se pide de acuerdo, es que se siga insistiendo a la Junta de Andalucía, y además ya con argumentos, diciéndole que a la vista de los resultados de los análisis preliminares, nos parecería adecuado que los medidores estuvieran implantados de forma permanente y fija en la Orín de la Torre, para que de una vez por todas sepamos si los niveles de partículas en suspensión cancerígenas que estamos respirando en la Orín de la Torre superan o no superan los valores que la legislación establece. Nada más, gracias. Bien, muchas gracias. Yo creo que aquí sí podemos llegar a un acuerdo, porque nosotros sí estamos de acuerdo con la implantación de los medidores fijos, no urgentemente, porque realmente decir urgentemente es vincularlo a una enfermedad que puede existir en más municipios y que no es achacable a la Orín de la Torre. Es decir, que entiendo de que tampoco se trata, porque así también se nos ha dicho desde salud que no se puede relacionar esto con el polvo en suspensión, sino que será por otras razones, que pueden ser de tipo biológica o pueden ser de otra característica, ¿no? Porque eso es así. Es decir, ¿hay cáncer de pulmón en Alaurín de la Torre? Sí, en Málaga capital, y también en Torremolinos, y también en Alaurín Grande, y también en Coín, y en fin, que es un problema que está ahí, que es una epidemia, lo que es el cáncer en todo el territorio, es una enfermedad que está ahí, que por culpa del cáncer mueren muchísimas personas. Afortunadamente cada vez es más curable, y la ciencia está haciendo ahí un papel fundamental, y nosotros desde luego estamos a favor de la transparencia, a favor de conocer, y por primera vez hemos tenido medidores cuando lo hemos pedido, antes que no nos han hecho ni puñetero caso. Por lo tanto, nosotros sí vamos a pedir, ¿me entiende?, que se apruebe el que se implanten los medidores fijos con carácter permanente en Alaurín de la Torre. Creo que sería un buen acuerdo, porque lo vemos justificado y lo vemos necesario, y de hecho en los consejos sectoriales lo hemos aprobado por unanimidad, y de hecho en el plan especial de restauración, reforestación de las canteras lo pedimos también. Es decir, que no vamos a decir lo contrario. Es decir, nosotros somos responsables y coherentes, ¿me entiende?, con lo que hay que hacer, y en este caso no tenemos ningún inconveniente en que se aprobara, pero quitarlo de urgentemente, porque parece que es que vamos con eso a relacionarlo con el cáncer de pulmón en nuestro pueblo y en el resto de los pueblos. Más intervenciones. Hola, buenos días. La contaminación ambiental es un hecho y un problema del primer mundo. Esta contaminación es debida a los procesos de producción, las fábricas, por ejemplo, la industria aeronáutica. Tenemos un aeropuerto cerca. Un avión de Madrid a Nueva York puede gastar 70.000 litros de queroseno. Queroseno es una mezcla de gasoil
más aditivos para que no se congelen, en fin. Cuando cae por suspensión, eso es veneno puro. Falta y escasez de servicios públicos. Aquí, entre nosotros, hay una persona que para ir de Alhaurín a Teatinos se gasta 2 horas para ir y 2 horas para volver. O sea, sí. No, buscando las combinaciones, 2 horas, porque tenemos escasez. No tiene coche. O sea, servicios públicos, el modelo de desarrollo nuestro es el que hay. La explotación en mineras, como ha dicho Eduardo. Pero que parece una falta de respeto, vaya. Parece que no está diciendo que fuese lo que dice. Es una barbaridad. Pues una persona que tiene que hacer un autobús, un metro, tiene que tardar eso. Acompañarse. Sí, no tiene coche, compañero, de Por verdad. favor, vamos tarde, vamos muy tarde. Sí, que no estoy haciendo ninguna barbaridad. No todos tenemos coche, no tenemos todos tenemos el coche en casa, pero hay personas que no tienen coche y tarda de aquí a su casa 2 horas, Teatinos. No estoy diciendo ninguna barbaridad. ¿Por qué lo digo? Porque este es el modelo de urbanismo que se ha creado. Urbanizaciones, radiales, rotondas, piscinas, césped, gasolineras afuera, centro comercial. Esto es. ¿Por qué este modelo? Porque tiene una carga política detrás. Es una economía neoliberal, se ha hecho este proceso y así estamos y no pasa nada. Si hablamos de energía alternativa, las pilas no funcionan. Ahora el alcalde ha hablado de hidrógeno, me alegro, señor alcalde, que ya usted está sensibilizado. Hace un año que nosotros lo dijimos y vosotros dijiste, las pilas no funcionan. Todos los países del mundo se están pegando tortas para que Elon Musk monte una fábrica de pilas en su país. Y aquí todavía estamos viendo el sexo de los ángeles. En fin, nosotros vamos a aprobar esta moción. Consideramos que es importante la vigilancia y el control del aire que respiramos en nuestro municipio. Y la verdad, nada más. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Miguel Ángel. Sí, voy a ser breve, sobre todo por el hecho, lo que usted ha dicho de urgentemente. Yo creo que todo tema salud es urgente. Creo que Eduardo no está vinculando el tema de la urgencia en poner esto a que sea del polvo. Yo lo que creo que lo que tenemos que descartar que sea del polvo. Por eso la urgencia, ¿no? Que sepamos si es o no es. Por lo tanto, yo creo que el tema de urgentemente no lo quitaría. Yo voy a votar a favor. Muchas gracias. Muy bien. Eduardo. Sí, gracias. Un comentario muy breve a raíz de lo que ha comentado el alcalde, que también lo ha comentado o lo ha aclarado Miguel Ángel. Efectivamente, lo que nosotros queremos es descartar el hecho de que la causa de que la mortalidad aquí por cáncer de pulmón de origen ambiental sea más alta, aquí y en el resto de municipios de la sierra, sea más alta que la media nacional, y sin que sepamos por qué, queremos descartar que sea originado por el polvo. Este es el objetivo nuestro. Que el polvo en suspensión provoca cáncer no es una opinión, es una correlación estadística. Es decir, sabemos que las cantidades más altas de polvo en suspensión están relacionadas con cáncer de pulmón, pero no aquí en Alhaurín, en el mundo entero. Y de hecho el principal emisor de partículas en suspensión son los motores de explosión, fundamentalmente el diésel. Es decir, esto se sabe y es conocido en todo el mundo, no es una opinión personal. Pero evidentemente lo que nosotros queremos hacer es que, como tenemos la sospecha de que debido a la explotación minera tan descomunal que hemos sufrido durante décadas en Alhaurín de la Torre, y debido a que hay datos, hombre, preocupantes, pues nosotros queremos simplemente descartar, y para eso la única manera es de tenerlos permanentes y fijos, por lo cual agradezco el apoyo unánime del Pleno a esta moción, porque creo que es una cosa que beneficia al total de los alhaurinos. Muchas gracias. ¿Acepta que le quite lo de urgentemente? Sí, vale. Llevamos 40 años, ¿sabes? Vale, por eso agradezco la voluntad, porque vamos a ver, voy a intentar un poco, es que yo he leído sobre esto bastante. Depende de las partículas, querido amigo, depende de las partículas en suspensión.
está demostrado que el polvo de las Dolomías no produce cáncer de pulmón. Pues entonces, yo por eso no lo veo extremadamente urgente. Ahora, sí estoy de acuerdo por la transparencia y por quedarnos más tranquilos y porque debemos de ir purificando de alguna manera el medio ambiente, en polvo en suspensión, porque en definitiva es polvo y perjudica también a todos los ciudadanos, es incómodo por la limpieza, por muchas razones. Por lo tanto, estamos de acuerdo que se pongan los medidores fijos y vamos a luchar por ello con la delegación. Bien, pues entonces sí, vale, Eduardo. Sí, que el alcalde siempre tiende a tener la última palabra en todas las mociones. Un pequeño comentario. El polvo de las Dolomías, no el de las Dolomías, todo el polvo, todas las partículas en suspensión producen, están relacionadas con el cáncer de pulmón. Yo, en fin, no me parecería oportuno entrar en estos temas, pero bueno, ya que lo ha mencionado el alcalde, simplemente mencionar rápidamente, es verdad que dependiendo de la composición química del polvo, hay ciertos polvos que son peores, por ejemplo, el polvo silíceo, que provoca silicosis y tal, pero el polvo de la Dolomía, en tanto que polvo, porque el problema es que en la dimensión de la partícula, que son de menos de 10 micras, es la que genera la afección pulmonar, la que genera la inflamación y finalmente la que genera el cáncer. Yo, en fin, tampoco es el momento de aquí de dar una charla, pero la naturaleza química es importante, pero también es importante el tamaño. Y las Dolomías, cuando tienen menos de 10 micras de tamaño, son igualmente peligrosas como el polvo de los motores diésel. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Seguiremos debatiendo sobre esto. Haremos un pleno extraordinario para hablar sobre el polvo, en suspensión, claro. Bien, vamos a votar. Votación del punto segundo con la enmienda. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias.